Nuevamente estamos en mi serie devocional en casa. Y bueno, te hemos estado hablando de los ministerios que Dios tiene para su iglesia o para cada creyente, porque no es para toda la iglesia. Son personas que hemos dicho que Dios de alguna manera selecciona para el cuidado de su iglesia. Ministerio viene de la palabra de servir. Así que estos 5 ministerios están para el servicio del creyente, como lo hemos dicho, es para el crecimiento, es para la madurez. Y en esta hora te traigo el ministerio del maestro. ¿Qué es un maestro o para qué es un maestro dentro del cuerpo de Jesucristo? Y te voy a leer la cita que hemos estado leyendo para estos 5 ministerios, que se encuentra ahí en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo es por amor y para irnos edificando en amor. Y bueno, este ministerio del maestro, que es del que ahora nos vamos a enfocar, habla de la madurez espiritual. Y en sí, maestro dice, es el que enseña. ¿Qué significa maestro? Es el que enseña una ciencia, arte a una ciencia, arte u oficio. Fíjate bien, el maestro es el que enseña una ciencia o un oficio. Lo que te enseña el maestro es lo que tú te vas a ir desarrollando. Bien importante el maestro dentro del cuerpo de Jesucristo. Bien importante todo aquel que tenga el llamado a ser maestro. Mire, el ser maestro no es porque yo tengo una vocación allá afuera, yo allá soy maestro, allá secular, quiere decir que yo puedo ser maestro o que yo tengo que ser maestro dentro del área del cristianismo. No es así. El ser llamado maestro dentro del cristiano es un llamamiento que viene de Dios, no es algo que yo escoja o que yo quiera, una profesión que yo quiera ejercer, sino que es Dios quien capacita a ciertas personas para este llamado o para este servicio al cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que significa. ¿Y qué más es? Dice, bueno, es la enseñanza, es el proceso de cambio del conocimiento, creencias, valores, actitudes, sentimientos, habilidades o conductas. Conductas como resultado de las vivencias en el ambiente natural o sobrenatural. Fíjate bien, bien importante lo que uno enseñe. Por eso ahí la palabra de Dios, ahí en Santiago 1:3, dice que no nos hagamos todos maestros, porque fíjate bien, estás enseñando a una persona a tomar decisiones, le estás enseñando una doctrina, le estás enseñando la moral, le estás enseñando vivencias o cómo vivir. Por eso es bien importante que no todos nos hagamos maestros. Ahorita te voy a dar esa cita que se encuentra ahí en Santiago. Hay otro término que se le llama a los maestros en la Biblia y esto es rabí. Rabí dice título terminado con el término arameo que significa mi maestro. Título respetuoso para dirigirse a maestros judíos. Denota dueño en contraste a un esclavo. O sea que cuando tú dices rabí, estás diciendo mi dueño. Cuando le decían a Jesucristo rabí, le estaban diciendo mi dueño, contraste de un esclavo. Entonces dice, solo se usó para Jesús y Juan el Bautista la palabra rabí en el Nuevo Testamento. Y rabone dice que significa mi gran Señor.
se aplicaba al presidente del Sanedrín. Solo María Magdalena y el ciego Bartimeo utilizaron el término en el Nuevo Testamento, Raboni, que significa mi gran maestro, que era un título que se le daba a la máxima autoridad, por decir así, del Sanedrín. O también tiene la palabra de epistates, que significa un juez, un comandante o un supervisor. Eso es todo lo que enfoca o ejerce, un maestro. Dice, es un jefe, un comandante, un supervisor. Es usado por los discípulos más en reconocimiento por su autoridad que en su instrucción. Esto se encuentra en Lucas, es el único que le llama a Jesucristo, maestro. Ahí en Lucas 5:5 y Lucas 8:24, refiriéndose a la palabra de maestro. Como ejemplo incomparable en esta tierra, tenemos al Señor Jesucristo, que fue llamado maestro unas 60 veces en la Escritura. Raboni, Mateo 8:19 y Marcos 9:38. Aunque Jesús fue conocido como sanador de las multitudes, los evangelios nos relatan un detalle del ministerio principal que él tuvo, cómo los fue el enseñar las cosas de Dios a través de las parábolas, historias, ejemplos y a veces enseñanzas duras y difíciles. Jesús enseñaba a las gentes continuamente en el templo, en los campos, por el mar, andando por el camino. Un maestro enseña en todas partes. En donde quiera que él va, él da una enseñanza, y más que todo la tiene que dar también la enseñanza con su manera de vivir, porque el maestro enseña a través de sus vivencias. Bien importante que toda su enseñanza vaya acompañado de sus vivencias. Y mira, ya llegamos aquí a la cita donde la Biblia dice que no el que quiera, o no todos se hagan maestros, para que explicarme mejor, porque muchos anhelan y muchos creen que porque si se saben algunos textos de la Biblia o les gusta leer la Biblia, creen que por eso ellos van a enseñar o quieren enseñar. Pero la Biblia dice que no todos se hagan maestros porque tienen un riesgo delante de Dios. ¿Cuál es ese riesgo? Bueno, el apóstol Santiago nos lo dice allí en capítulo 3, versículo 1, que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Si tú enseñas algo que Dios no te dijo, si tú enseñas fuera de la Biblia, tú tendrás mayor condenación, porque si fuiste llamado por el Espíritu Santo, o si fuiste llamado por Dios, por decirlo así, que es el que da los ministerios, tú tienes que tener cuidado de lo que vas a enseñar, sabiendo que recibirás mayor condenación si no eres llamado por Dios. Porque la misma Escritura nos advierte una y otra vez, dice que habrá falsos maestros que torcerán las Escrituras, que engañarán a muchos, que los harán desviarse, porque un maestro enseña doctrina. Un maestro llamado por Dios enseña la doctrina, enseña la Biblia, enseña la palabra de Dios, y para eso tiene que ser capacitado por Dios para enseñar a su pueblo. El ser maestro es un ministerio, y mira, dice, Dios es el que escoge, como lo vimos aquí en Efesios 4:11, que dice, Él mismo constituyó a unos pastores y maestros. Y 1 Corintios 12:28 nos dice, y a unos puso Dios en la iglesia de Dios, dice, a otros, dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pablo habla de que fue constituido. Segunda de Pedro 1:11, Pablo dice que él fue puesto por Dios. Dice, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles. ¿Quién puso al apóstol Pablo? Dios. Te vuelvo a decir, no porque tú tengas una profesión allá afuera, que eres maestro de la escuela secular, que por ende tú tengas que ser maestro aquí en la iglesia. Muchas veces Dios no te pone así. ¿Por qué? Porque Dios busca personas ordinarias para convertirlas en algo extraordinario. Dios es el que Él quiere capacitarte, Él quiere enseñarte. Y un maestro que viene de allá de afuera
obvio que se va a basar o se va ¿cómo se dice? A recargarse en lo que se le ha enseñado. Pero aquel que es puesto por Dios siempre está dependiendo por Dios, siempre está buscando la guianza de Dios para poder enseñar el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 12:7, o si de servicio en servicio, o el que enseña en la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que el que está dedicado a la enseñanza se dedique solamente a eso, a enseñar al pueblo de Dios. Debe haber un llamado y una vocación. Llamamiento, revelación divina que nos conforta con la voluntad de Dios y nos reta a vivirla con dedicación. Es el describir que hay en nosotros capacidades, intereses, potenciales y recursos. Las universidades dan grados de educación, pero no hacen maestros. Fíjate bien, Dios nos da dones sobrenaturales para transmitir sus verdades. Los maestros espirituales no son hechos por elección o nombramiento, son hechos por Dios. Los maestros son hechos por Dios. Es interesante notar que uno de los requisitos de un líder en la iglesia es la habilidad de enseñar. Y eso nos dice ahí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, que dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que tenga la capacidad para enseñar al pueblo de Dios. Y bueno, uno de los requisitos, si tú quieres o tienes el llamamiento de maestro, uno de los requisitos es dice así: 1, debe tener una relación personal con Cristo. 2, debe vivir la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios, no vivir en abierto desacuerdo con los principios bíblicos. 3, debe de ser sensible, tierno e interesado en las necesidades de los otros. 4, dice: no debe temer el trabajo, temer el trabajo duro, ya que la enseñanza requiere horas de preparación y estudio, además del desgastante emocional y espiritual el enseñar, porque el enseñar es algo muy desgastante, es algo muy cansado, son horas de dedicación, y la persona que tiene el llamamiento para enseñar, él está ya apto y capacitado para hacer este trabajo. Dice: debe ser creativo, con ideas originales y saber buscar ideas de otras fuentes. Debe ser capaz de adaptar las lecciones a los alumnos con pensamientos nuevos. Debe tener una actitud positiva y entusiasta. El carácter del maestro influye en la enseñanza. No debe ser demasiado pasivo ni pesimista. Debe ser persona con autoridad. Esa cualidad puede desarrollarse cuando hay una auténtica convicción de que estamos ocupados en un ministerio espiritual importante. La inseguridad de los que hacen perder sus cualidades de líder a muchas personas. Todos estos requisitos debe de tener alguien que es llamado por Dios. Debe estar 100% dedicado a la enseñanza, dedicado a muchas horas de enseñanza, no tenerle temor al arduo trabajo que es la enseñanza. Hay un canto que yo una vez escuché que dice lo que hace el maestro. Dice: el maestro lo que hace, dice, primero siembra la semilla, luego la siembra con paciencia. Debemos de tener paciencia para ver el fruto de lo que hemos estado enseñando a través del Espíritu Santo con las Escrituras. Funciones del maestro cristiano. El maestro cristiano, dentro de sus atribuciones, tiene roles determinantes en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es un consejero, es un guía, es un instructor, es un ejemplo, es un espejo. Fíjate bien, tus alumnos o tus oyentes deben de ser un espejo tuyo, porque cada vez que tú das una enseñanza, debe de ir acompañado de tu conducta, debe ir acompañado de tu testimonio, porque vas a ser un ejemplo para otros. Qué bonito es, de ahí entra la palabra hacer discípulos. Hacer discípulos es hacer a alguien que se parezca a ti.
alguien con tus características, alguien con tu carácter. Esto que te mencionó ahorita, que dice los requisitos, es el carácter de un maestro cristiano. Debe ser paciente, debe tener ideas, debe tener dinámicas, debe tener ideas para poder enseñar con frescura a sus alumnos, ya sea jóvenes, sean niños o sean adultos, porque Dios capacita al maestro para todas las áreas para poder enseñar a otros. Dice allí mismo, allí en Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos. Eso es lo que hace un maestro. En el Antiguo Testamento, aprender viene de la palabra lamed. Se refiere a un proceso en que la ley de Dios, su voluntad y sentir el amor de Dios se convierte en acción y en obediencia correspondiente con la ley. El aprendizaje incluye el énfasis en que la persona o las personas o comunidad haga la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que enseñar a la iglesia de Cristo a que haga por su voluntad el obedecer a Dios, haga los mandamientos de Dios, se sienta contento de cumplir los mandamientos en su vida. Dice, esta perspectiva completamente los resultados deseados a la educación cristiana, es decir, que la totalidad de la vida de las personas será transformada como resultado de la enseñanza divina. Todo lo que uno enseñe, vamos a ver el resultado en las personas. Llevar otro de los requisitos o que debe de tener el maestro es llevar a las almas a Cristo, no traerlas a nosotros ni hacerlas esclavas de nosotros, llevarlas a la obediencia a Cristo, llevarlos a que acepten a Cristo en su corazón, llevarlos a que sientan el deseo de escudriñar la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios. Debe de haber conversaciones y llamados en la clase. Debe mostrar un vivo interés en sus alumnos para ser salvos. Cuando tiene un maestro, dice, debe tener esa habilidad de que haya conversación. Debe ser amigo de sus alumnos, porque para que sus alumnos se abran con él, para que conozca sus necesidades, para que conozca qué es lo que les hace falta aprender. Por eso el maestro debe de ser amigo de sus alumnos y debe tener conversación con sus alumnos. Debe también traerlos al llamado para que acepten a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué te estoy diciendo todas estas cualidades? Para que tú conozcas a un verdadero maestro llamado por Dios. Y si tú tienes un llamado, bueno, para que sepas cómo debe de ser tu conducta dentro del pueblo de Dios, cómo debe de ser tu carácter ante el pueblo de Dios. Y bueno, ¿qué es la responsabilidad de un maestro? Dice, si un alumno de escuela dominical no ha sido salvo durante los años, dice, os ha recibido instrucción religiosa, solo lo hemos llenado de puro conocimiento bíblico, pero su alma está vacía. Así que yo lo tengo que traer a Cristo y luego enseñarlo. Si él tiene años aprendiendo, pero nunca ha querido ser salvo, entonces yo solamente estoy llenando a esa persona de conocimiento, pero su alma está vacía, porque no está el Espíritu de Dios dentro de él. Debe de ser, dice, capaz para edificar el cuerpo de Cristo. Debe de ser, dice, sanador de heridas. Gente llega con heridas a nuestra clase. Debemos de tener también para romper de cadenas, ampliar el conocimiento de la palabra de Dios de los santos, corregir y exhortar. Fíjate todo lo que logras cuando tú tienes conversación con los alumnos o cuando tú eres amigo de tus alumnos. Características del maestro espiritual, o sea, el carácter, primeramente, el maestro debe de haber nacido de nuevo. Eso lo encontramos allá en Juan 3, del 1 al 16, cuando tiene la plática Nicodemo con Jesús y que le dice, maestro, bueno, sabemos que has venido de Dios, porque Nicodemo también era maestro, puesto que Jesús le dice, tú siendo maestro, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, hace que una de las principal características de un maestro llamado por Dios es que debe nacer de nuevo, debe de vivir la palabra de Dios en su vida, debe tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, su anhelo y su deseo debe de estar siempre platicando con el Espíritu Santo. Esto significa, dice,
No solo la salvación que posee por medio de la fe en Él, sino que tenga una experiencia más profunda. Su personalidad debe revelar las características de los frutos del Espíritu Santo. Y tú debes de saber cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Déjame decirte algo, que los frutos del Espíritu Santo no son las emociones que yo siento. Es como dice la palabra de Dios, el amor de Jesucristo que nos da no es como el mundo lo da. Que el gozo que viene de Dios o el amor que viene de Jesucristo no es como el mundo lo da. El gozo el mundo te lo da en unos momentos de embriaguez, pero el gozo de nuestro Señor es estar ante su presencia siempre, estar gozosos de tener la salvación en nuestras vidas. El amor de Él es muy diferente. Así que un maestro llamado por Dios debe de tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Y mira, te voy a agregar algo en otras palabras, debe de tener dominio propio, debe tener fe, debe de tener mansedumbre. Ese debe de ser el carácter de un maestro, y eso lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, el máximo maestro. Él tenía todos los frutos del Espíritu Santo en su vida. Dice, hay tantas cosas que quieren ocupar luego en nuestro interior y nos invaden a menudo. Dice, llenos del Espíritu Santo, ser controlados y dominados por el Espíritu Santo, porque vendrán muchas cosas que van a querer ocupar el lugar y van a querer invadirnos. Así que cuando esas cosas lleguen a nuestra vida, nosotros debemos de estar llenos e invadidos de los frutos del Espíritu Santo. El maestro que abre su vida al Señor producirá el fruto del Espíritu Santo y podrá respaldar su enseñanza con experiencias reales. La unción os enseñará. Allá en 1 Juan 2:27 dice que la unción, dice, ahí también dice, no necesito yo enseñarles, puesto que todos lo saben, porque el Espíritu nos enseñará todas las cosas. Hay una palabra muy importante que el maestro hace a través de su enseñanza, o que debe de tener dentro de su carácter espiritual, y se encuentra ahí en Lucas 4:18 y 19, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay que pedirle a Dios que nos capacite con dones espirituales y que nos llene de esa unción para poder nosotros darle libertad. Mira, a través de tu enseñanza, tú estás dándole libertad a muchos. Tú estás quitándole la ceguera espiritual a alguien y abriéndole la vista espiritual para que vea más allá de lo natural. Eso es lo que hace un maestro. Por eso es mucha la responsabilidad que tenemos todos aquellos que tenemos la capacidad para enseñar a través del Espíritu Santo. Otro carácter o una característica espiritual del maestro es que debe tener una vida constante en oración. Mismo Jesús fue un ejemplo de oración. Aún siendo maestro, él siempre buscó el orar al Padre. Dijo allá Lutero, dijo en sus palabras, dijo, tengo tanto trabajo que pasaré las primeras horas en oración. Porque aún el orar es un gran trabajo, cuesta trabajo el orar. Entonces dice, también debe ser, dice, integridad y ejemplo en su vida. Tito 2:7 nos dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ser ejemplo para la grey, le dijo Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso lo encuentras ahí en 1 Timoteo 4:12. Ejemplo también en tu asistencia a la iglesia. Un maestro debe de ser ejemplo en todo. Le dijo el apóstol Pablo, sé ejemplo en todo. Porque a veces pensamos que porque ser maestro nosotros podemos nomás sentarnos y que nos estén sirviendo. No, yo tengo que ser ejemplo en todo delante de la iglesia de Jesucristo o delante del pueblo de Dios, para que mejor me entiendas. Debe de ser disciplinado en la lectura, alguien que es llamado por el Espíritu Santo. Debe de tener visión y optimismo. Jesús vio
en Pedro el potencial. O sea, el maestro ve el potencial de cada uno y debe de saber dónde lo debe de acomodar o cómo lo puede enseñar para sacar el potencial de su alumno. Debe de tener sabiduría, pero sabiduría que viene de Dios. Debe de ser conocedor y estudioso de las Escrituras. Debe de leerla porque es el libro más importante para su enseñanza, pues es en su libro de texto, y también porque el estudio devocional de ella le nutrirá espiritualmente, manteniéndole fuerte y en capacidad para desempeñar su tarea. Debe de tener humildad. Dice el ejemplo de Jesús, al lavar los pies de sus discípulos, le mostró que tenía humildad. 1 Corintios 15:9 nos dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos, el más pequeño de todos los santos. Eso es humildad. El maestro nunca debe de sentirse más o superior a sus discípulos o a los congregantes. Debe de ser humilde. Debe de exponerse a la altura de cada oyente para poderle enseñar, no con palabras ostentosas, sino buscar la manera de lo mejor que pueda enseñarle al oyente. Dice en la humildad, mira, hay aquí una reflexión que dijo Samuel Brencle, dice así, el hacha no puede presumir de cortar los árboles, no podrá hacer nada si el leñador, dice, no podrá hacer nada sin el leñador. Él la hizo, él la afiló y él la utiliza. Al momento de tirarla a un lado, se convierte en un hierro viejo. Ruego a Dios que nunca convierta en un hierro viejo, ruego a Dios que nunca se pierda de vista. Dice que la hacha no puede presumir que ya hace todo el trabajo, porque sin el leñador, que no necesita leñador, porque el leñador le sacó filo, fue el que cortó el hacha, porque el hacha cuando el leñador la tira, queda nada más que un fierro viejo. Así que todo maestro debe tener humildad, debe ser paciente para soportar las flaquezas de los débiles, debe de ser amigo y amigable para sus alumnos. Poder, dice, debe tener poder para inspirar, tanto en diplomacia como en amor a sus discípulos. El precio del que es maestro, ese sacrificio personal es, mientras otros duermen, el maestro ora, ayuna y estudia. Está en soledad, tiene fatiga, recibe críticas y más que todo es rechazado. El que es llamado por Dios sufre el rechazo. En la organización de la escuela bíblica, el maestro es muy importante. Y en la vida de un alumno, el maestro es muy importante, porque si el maestro fracasa, el alumno también va a fracasar. Pero si el alumno triunfa, el discípulo o el alumno también va a triunfar. Por eso es bien importante que tengamos la palabra de Dios. Ser maestro de la palabra de Dios es el mayor privilegio que se puede gozar. Significa estar íntimamente vinculado al maestro por excelencia. Nuestro Señor Jesucristo, ya que una gran parte de su ministerio comprendía la enseñanza, Él delegó poder y autoridad, dijo, vayan y hagan discípulos. Y dice allá en Hechos 1:8, y me seréis testigos, yendo a predicar, que a donde quiera que vayamos, prediquemos la palabra de nuestro Dios. Nos dijo que fuéramos a ser discípulos y que seríamos testigos. Fíjate bien, nos duele a veces a muchos maestros que enseñamos la Biblia, que muchos hablan de la palabra de Dios, pero sin gozar de vivirla en ellos. O sea que nada más hablan la palabra de Dios porque tienen el conocimiento, pero no la han experimentado en su diario manera de vivir, en su diario vivir, perdón. Entonces hay muchos que enseñan así. Si tú eres uno de los que enseñan, pero no la practican, tu enseñanza es hueca, tu enseñanza es vacía. Solamente vas a llenar a tus alumnos de conocimiento, pero qué bonito es si tú la vives y tu enseñanza va acompañada de tus experiencias, más las experiencias en Cristo. Por eso es muy bonito este llamado que tenemos y esta unción que nos da el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y dice aquí, el precio del ministerio que te hablaba y que te decía es que
Muchas de las veces el maestro cristiano es muy criticado y más que todo es rechazado. Es algo del precio que uno paga, porque ¿qué quisiéramos que todos nos escucharan? Y estamos como Dios, que quisiéramos que todos vinieran al arrepentimiento, pero muchas de las veces somos muy poco escuchados. Pero por eso debemos de estar dispuestos a dar ese precio que viene de parte del ministerio. Dice aquí, al llamarle para ser maestro, al llamar Jesús a los discípulos para ser maestros, Dios dispuso que usted ayude a otros seres humanos a aprender. No importa cuán grande o cuán pequeño sea quien enseñe, siempre estará centrado alrededor de 3 factores. No importa si es un niño, no importa si es un joven, no importa si es un adulto. Un maestro siempre debe de estar dispuesto a enseñar, ya sea una persona, ya sea 2, ya sea un grupo. Él debe estar siempre dispuesto a enseñar a esa persona. El maestro y su experiencia debe de vivirla siempre. Siempre debe, dijo el apóstol Pablo, para afirmar, dice ahí en 2 Timoteo 1:12, dice, yo sé en quién he creído. Esta firme fe en el Señor y su palabra debe caracterizar a cada maestro, no solo delante de sus alumnos, en un día domingo, sino cada día de la semana y en cualquier situación o lugar. No solamente un maestro quiere enseñar aquí en la escuela dominical los domingos, debe de estar dispuesto a enseñar a toda hora y en todo momento. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se puede encender una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto lo encontramos en Mateo 5, 14 al 16. Un maestro debe de ser luz en todas partes. Un maestro debe de ser aún maestro ahí en su casa. Debe de ser luz en todas partes. Y te termino con esta cita de Daniel 12:3 que dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué hermoso dice esto, ¿verdad? Que los que enseñan, dice, que alumbrarán, dice, a multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bien importante que nosotros, los que tenemos el llamamiento para ser maestros, nos sintamos privilegiados de haber sido escogidos para enseñar, fíjese bien, no enseñar cualquier cosa, para enseñar la palabra de Dios, para enseñarles la ley y sus mandamientos, para motivarlos a que se interesen por vivir una vida cristiana, una vida agradable a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, si te ha gustado esta enseñanza, te invitamos a que la compartas y que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga en esta hora.